Dios les bendiga, niños. Les saludamos a todos en el nombre del Señor Jesús en este día. ¿Cómo están? Esperamos que bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de escuela dominical que tiene como tema el día de hoy adorar en todo tiempo. Todos los niños y las niñas pueden experimentar lo que es la verdadera adoración. ¿Pero qué es adorar? ¿Tú lo sabes? Quizás pienses que es cantar cuando estás en el culto. Y sí, hace parte, pero la Biblia nos dice... El libro de Job. Es un libro muy profundo y único en la Biblia por muchas razones. La historia está ambientada en una tierra muy recóndita que está muy lejos de Israel, Uz. El personaje principal, Job, ni siquiera es israelita, y el autor, que es anónimo, ni siquiera coloca la historia en algún momento claro de la historia antigua. Sin embargo, todo esto parece intencional. Es como si el autor no quisiera que nos distrajéramos con preguntas históricas, sino más bien que nos concentremos en la historia de Job y en las preguntas que nacen de su experiencia de sufrimiento. El libro de Job tiene un diseño literario muy claro. Abre y cierra con un breve prólogo narrativo y luego un epílogo. Y la parte central del libro es densa poesía hebrea, que representa conversaciones entre Job y 4 compañeros de diálogo, llamados los amigos. Estas conversaciones concluyen con una serie de discursos poéticos dados por Dios a Job. Profundicemos y veamos cómo funciona todo junto. El prólogo nos presenta a Job. Se nos dice que él es un hombre recto e intachable, que honra a Dios. Es un tipo súper bueno. Y luego, de repente, se nos transporta al reino celestial, y Dios está en una audiencia con su equipo. Es una imagen muy común en el Antiguo Testamento que describe cómo Dios gobierna al mundo. Y entre los seres celestiales está una figura llamada Satanás, que en hebreo significa el acusador o el fiscal. Y es como si estuviéramos viendo la escena de un juicio. Dios presenta a Job como un hombre verdaderamente justo. Y luego, el acusador reta la política de Dios de recompensar a las personas justas como Job. Él dice, la única razón por la que Job te obedece es porque lo bendices con prosperidad. Deja que Job sufra y entonces veremos qué tan justo es en realidad. Y luego, Dios accede a permitir que el acusador cause sufrimiento sobre Job. Ahora, en este momento de la historia es cuando la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Y luego, asumimos que este libro responderá a esa pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Pero sigues leyendo y el libro no responde esa pregunta. Nada en el libro responde jamás esa pregunta. El prólogo está preparando las verdaderas preguntas que este libro quiere abordar. Preguntas acerca de la justicia de Dios y acerca de si Dios gobierna el mundo de acuerdo al principio estricto de la justicia. Y las respuestas a esas preguntas. El libro de Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, de hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré. Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas, y casi un tercio de ellos son anónimos. Ahora, muchos de estos poemas son una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene 2 colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas 2 colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos. Los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas.
En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal, y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden. Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos básicamente caen en dos grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante, que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3, pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza. Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole. El libro de Proverbios. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría, y este libro contiene muchos de ellos, pero casi todos están en la sección central del libro, en los capítulos del 10 al 29. Pero hay muchas más cosas sucediendo en el libro de Proverbios, especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9, y en la conclusión, los capítulos 30 y 31. El libro ha sido diseñado con una introducción, el capítulo 1, versículos 1 al 9, y lo primero es que enlaza este libro con el rey Salomón. Ahora, recuerda la historia de Primera de Reyes capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar bien a Israel. Así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del mundo antiguo. Y se nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 que él escribió miles de proverbios y poemas y que recolectó conocimientos sobre plantas y animales. De manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría de Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por él personalmente, él es donde se inició la tradición de sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro, tú también puedes obtener sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros, sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea hokmah significa mucho más que actividad mental. Bien, el autor ofrece su propia conclusión, y es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es todo el deber de los humanos, porque Dios juzgará cada obra, cada cosa oculta, ya sea buena o mala. Y así que el autor piensa que es bueno dejar que el maestro rete tus falsas esperanzas y te recuerde que el tiempo y la muerte hacen que la mayor parte de tu vida esté completamente fuera de tu control. Pero lo que le da a la vida el verdadero significado es la esperanza del juicio de Dios. La esperanza de que un día Dios quitará toda Hevel y traerá verdadera justicia a nuestro mundo. Y es esa esperanza la que debe motivar a una vida de honestidad y de integridad delante de Dios, a pesar del hecho de que me mantenga confundido por la mayoría de los misterios de la vida. Y esa es la sabiduría del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es parte de la literatura de sabiduría de la Biblia. Inicia con esta línea: palabras del Kohelet, hijo de David, rey en Jerusalén. En hebreo, la palabra Kohelet significa alguien que ha reunido a un grupo de personas, y en este caso es para aprender, así que frecuentemente se traduce como maestro en español. Y el maestro dice ser un hijo o descendiente del rey David, así que hay diferentes puntos de vista de quién podría ser este personaje. Muchos piensan que se refiere al rey Salomón, otros que quizá uno de los reyes posteriores en el linaje de David, y otros más piensan que es un maestro posterior de Israel, quien ha adoptado una identidad similar a Salomón como herramienta de enseñanza.
Sea cual sea la perspectiva correcta, la clave es reconocer que el maestro es un personaje dentro del libro y es diferente al autor del libro, quien permanece anónimo. Así que escuchamos la voz del maestro a lo largo de casi todo el libro, pero es en realidad otra voz, la del autor, la que nos introduce el maestro en la primera oración. Y al final, concluye el libro resumiendo y evaluando todo lo que el maestro acaba de decir. Así que el autor es alguien que quiere que escuchemos todo lo que el maestro tiene que decir y luego nos ayuda a procesarlo y a llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que el maestro tiene para decir? Bueno, el autor resume el mensaje básico del maestro tanto al principio como justo al final. Y este mensaje es Hevel, Hevel. Todo es completamente Hevel. La mayoría de las Biblias en español traducen esta palabra, Hevel, como vanidad, pero esa palabra no captura completamente el corazón de la idea. En hebreo, Hevel literalmente significa vapor o humo, y el maestro utiliza esta palabra 38 veces en el libro como una metáfora para describir cómo la vida, primero que nada, es temporal o pasajera, como un soplo de humo. Pero en segundo lugar también, cómo la vida es un enigma o paradoja. Como el humo, esta parece sólida, pero cuando intentas aferrarte a ella, Cantar de los Cantares. Es un libro de la Biblia bien conocido, pero no muy bien entendido. Son 8 capítulos de poesía de amor, y aunque tiene una introducción y una conclusión, el libro no tiene ningún diseño literario rígido, y eso es porque es una colección de poemas. Y no se supone que sean diseccionados o desarmados. Se supone que sean leídos como un todo fluido y que simplemente sean disfrutados. La primera línea del libro nos dice qué es el Cantar de los Cantares, que es una expresión hebrea como la de Rey de Reyes. Esto es una manera hebrea de decir lo mejor de todo, así que esta es la mejor canción de todas. Se nos dice en la primera línea que este Cantar de los Cantares es de Salomón, lo que podría significar que él es el autor. Su nombre inicia el libro después de todo. Pero conforme lees los poemas, descubres que la voz principal es la de una mujer llamada la esposa. Y aunque también hay una voz masculina, no parece ser la de Salomón. Salomón se menciona algunas veces en los poemas, pero él nunca habla. Y tienes que admitir que Salomón es un candidato muy extraño para escribir este libro, ya que tuvo 700 esposas. Y los amantes en Cantares solo tienen ojos uno para el otro. Así que el de Salomón probablemente significa en la tradición de sabiduría de Salomón. Él era conocido por su sabiduría, su poesía, su amor por aprender acerca de cada parte de la vida. Y Salomón se convirtió en el padre de la literatura de sabiduría en Israel. Así que su legado se transmite aquí a través de una colección de poemas de amor que exploran la experiencia humana. Sirácides 2, 3, 4 y 5. Confianza en Dios en las pruebas. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te halles botado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia. No se aparten de Él, pues podrían caer. Ustedes que temen al Señor, confíen en Él. No perderán su recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Esperen misericordia y alegría eternas. Recuerden lo que les pasó a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Pues el Señor es ternura y misericordia, perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia. ¿Qué es eso?
vamos a aprender qué es adorar. La adoración es todo aquello que haces para demostrarle al Señor Jesús que reconoces quién es Él y lo que Él ha hecho por ti. Llegaron al Señor. Te invito para que ores conmigo. Señor Jesús, en esta hora quiero decirte que anhelo adorarte con toda mi vida, también con la manualidad que debes realizar. Dios les bendiga a todos.